Saludos y bendiciones, amigos y amigas, y bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Iglesia Unity Virtual. Este es Coco Ramos. He decidido darle a esta charla el título de La voz irrazonable de la razón. Y el propósito de esta charla es que no solo aprendamos a identificar esa voz, sino que también creemos conciencia de que en muchos de los casos esa supuesta voz de la razón no tiene sentido alguno. Creo que es importante aclarar de qué voz de la razón estoy hablando. Dime una cosa, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir «es necesario escuchar la voz de la razón»? Por lo general, utilizamos esa frase cuando hay personas, entidades o hasta países que no se logran poner de acuerdo en una disputa y existe el peligro de algún tipo de violencia o un conflicto bélico. De alguna manera, esperamos que esa voz de la razón sea la que prevalezca, nos calme y nos llene de ecuanimidad, de tal manera que las cosas no escalen a un nivel que haya que lamentar más tarde. Hoy, sin embargo, estoy hablando de esa voz de la razón que es responsable por metas que no se cumplen, sueños que no se realizan y logros que nunca se alcanzan. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado proyectos, nos hemos trazado metas, hemos tenido aspiraciones de lograr algo grande, solamente para que todo se vaya al suelo, simplemente porque decidimos en ese momento prestarle atención a esa voz de la razón? La voz de la cual yo estoy hablando es esa voz insistente que nos habla para desanimarnos, diciéndonos cosas como «eso es imposible», «tú no puedes hacer esto o lo otro», «tú no tienes suficiente dinero para comenzar esa empresa», «eso es demasiado trabajo». ¿Alguno ha escuchado esa voz? Yo pensaba que yo era el único que la había escuchado. La mayor parte de las veces, esa susodicha voz de la razón está basada en temores infundados, o quizás una baja autoestima como resultado de experiencias pasadas, o porque estamos reaccionando de acuerdo a las opiniones de otros en lugar de ser fieles a nuestro verdadero ser interior, a nuestra verdadera naturaleza de seres espirituales creados a la imagen y semejanza de Dios. Santa Teresa de Ávila nos dice que la voz de la razón es como si tuviéramos por dentro una serie de gusanitos que necesitan ser exorcizados, ya que ejercen control sobre nuestra capacidad de tomar decisiones claras y sanas. Estos gusanitos internos pueden hacernos creer que estamos pensando razonablemente, cuando en realidad estamos poseídos por el miedo a la pobreza, por ejemplo, o el temor de estar equivocados o ser rechazados. Estos temores pueden y de hecho nos llevan a actuar en forma autodestructiva. Las personas poseídas por el miedo pueden racionalizar todo tipo de conducta, inclusive la adicción al abuso, y realmente creen que lo que están diciendo es totalmente razonable. Los gusanitos son los demonios interiores de nuestra mente razonable, entre comillas, el miedo, el orgullo, el control y nuestra necesidad de contar con la garantía de un resultado seguro antes de actuar y hacerle caso a nuestra guía intuitiva. Estos son los gusanitos de la razón que cada uno de nosotros debe descubrir en nuestro interior. O para decirlo de otra manera,
cada uno debe explorar el lado irracional de la fuerza de la razón. Pero no se me aflijan, mis queridos amigos. Como decía ese gran filósofo del siglo XX, el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, o mejor dicho, que no cunda el pánico. En Proverbios 3 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y eso es precisamente el primer paso para reconocer que hay otra voz que nos habla en todo momento. Y esa voz es la voz interior del Dios que en nosotros mora. Es la voz que invita a la voz irrazonable de la razón a aquietarse. Pero ustedes quizás me preguntan, ¿cómo yo puedo distinguir entre esa voz irrazonable y la voz de la razón? A Jesús le hicieron la misma pregunta. En el Evangelio dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un curso de milagros nos invita a preguntarnos si nuestros pensamientos nos causan paz o nos causan ansiedad, y de esa forma se distinguen los pensamientos que provienen del ego o los pensamientos que vienen del Cristo interno. La voz irrazonable de la razón proviene de la conciencia colectiva de la raza humana, por lo tanto, proviene del mundo. Y recuerda que aquel que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo. Deja de escuchar la voz que te dice no se puede, y en su lugar escucha la voz que dice con Dios todo es posible. Deja de escuchar la voz que dice me faltan fuerzas, y en su lugar escucha la voz que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deja de escuchar la voz que dice me siento solo en el mundo, y escucha la voz donde Dios te dice nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Deja de escuchar la voz que dice no estoy suficientemente capacitado, y en su lugar escucha la voz que dice tu suficiencia viene de Dios. ¿Cómo lo logramos? La contestación después de este interludio musical. Cuando suelo pensar que ya no hay remedio, cuando suelo pensar solo en el dolor, y cuando esas cosas pasan por mi mente, yo me detengo, yo me detengo. Entonces yo siento su presencia, entonces yo siento su amor. Al aquietarme, yo escucho el susurro. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Estoy en ti hoy y por siempre. Estoy en ti, en tu dolor. Cuando te acercas y tocas mi manto, toda tu vida yo
estoy en ti hoy por siempre, estoy en ti en la eternidad, no te abandono, yo no te dejo, es imposible, es imposible, es imposible. Estoy en ti hoy por siempre, estoy en ti en la eternidad, no te abandono, yo no te dejo, es imposible, es imposible, es imposible. Lo primero que debemos hacer es estar alertas y reconocer la voz cuando la escuchamos y decirle, aquíétate y sabe que yo soy Dios. Debemos habituarnos a contrarrestar esa voz con oración y afirmación. Debemos someter la voz al escrutinio o a las preguntas. ¿Esto me está causando ansiedad o me está causando paz? ¿Esta voz procede de una conciencia de temor o de una conciencia de amor? Nosotros normalmente afirmamos que hay una sola presencia, un solo poder, Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Te invito a reflexionar en esas palabras y recordar que Dios mora en y a través de ti. Por lo tanto, esa omnipotencia, esa omnisciencia y esa omnipresencia opera y puede operar si tú estás consciente de ella y le permites actuar en ti. Esa es la única voz que debes escuchar. Esa voz es razonable. Esa es tu verdadera voz. Dios les bendice. Si te has sentido bendecido o bendecida por esta charla, te invitamos a que apoyes este ministerio virtual, el cual solo se sostiene a base de ofrendas voluntarias. Puedes hacerlo yendo a www.iglesiaunity.com y utilizar el botón de PayPal que allí vas a encontrar. También puedes enviar un cheque o giro bancario a Unity 1239 South USHWY 1792 en Longwood, Florida 32750. Indica en tu cheque que la ofrenda es para la iglesia virtual. Recuerda que en la medida que das, abundantemente has de recibir. Este es Coco Ramos, que te dice saludos y Dios les bendice.